Bueno, para conversar sobre este tema tenemos comunicación con Cruz Silva, y es abogada del Instituto de Defensa Legal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Bueno, su comentario, su opinión respecto a esta nueva designación, nueva o flamante fiscal de la Nación, la doctora Liz Benavides Vargas. Mire, en principio creo que lo más importante es que ojalá la gestión sea una gestión que no solamente tenga una perspectiva de lucha, en efecto, contra la criminalidad, sino también una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género e incluso una perspectiva intercultural. Más aún respecto del primer punto, cuando estamos en medio de investigaciones súper importantes. Así que es súper relevante que a la nueva fiscal de la Nación, que está próxima a asumir sus funciones, realmente le vaya bien la gestión y todos los actores puedan corroborar con ello. Esto no significa, dicho sea de paso, de que en este proceso de elección de fiscales supremos, el primero que concretiza la Junta Nacional de Justicia, no existan todavía retos o parte del procedimiento que ajustar para un proceso de selección mucho más abierto y con mucha más diversa información para poder elegir a los y las candidatas. Particularmente desde el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, lo que creemos que todavía es un reto es poder promover una participación de fiscales mucho más diversa a nivel nacional, pero también, por ejemplo, tener diversas formas de participación ciudadana, más allá de las famosas tachas, para poder conocer mejor a quienes están postulando. Ahora, sin duda hay algunos retos adicionales a los que usted ha mencionado y tienen que ver digamos, con la situación reciente en nuestro país. El doctor Pablo Sánchez Velarde pues, decidió que al presidente de la República se le puede investigar en ejercicio, ¿no? Muchos señalan que el artículo 117 de la Constitución no lo permite. Sin embargo, bueno, dicho apartado de la Carta Magna señala que no puede ser acusado. Ahí hay una serie de, digámoslo, de opiniones, en fin, de cuestionamientos frente a esta decisión que tomó finalmente Pablo Sánchez. ¿Considera que la nueva fiscal de la Nación, la doctora Benavides Vargas, debería continuar en ese camino? En principio, creemos que sí. Como sabemos, desde la perspectiva de derechos fundamentales, la lucha contra la corrupción es un deber incluso internacional esencial. Y teniendo en cuenta que nadie debe estar exento a estos procesos de investigación, es que la nueva postura del fiscal de la Nación actual, todavía Pablo Sánchez, es una postura sin precedentes, pero que corresponde en el escenario actual a dar honor a esta obligación internacional de lucha contra la corrupción. Lo que sí es súper importante es que este propósito se vea concretizado en procesos de investigación objetivos, contundentes, y sobre todo sin ningún tipo de interferencia política, económica, particular, etc. Entonces, eso va a ser el reto del actual fiscal de la Nación cuando tome en su cargo las riendas de esta investigación de nada más y nada menos que el presidente de la República, ¿no? ¿Cómo evalúa, en general, desde su perspectiva o de la perspectiva del propio Instituto de Defensa Legal, la actuación de la doctora Soraya Ábalos como fiscal de la Nación? Pablo Sánchez en realidad solamente ha sido una figura intermedia en este proceso hasta que ha llegado la doctora Benavides Vargas. Pero mencionando lo que usted señala, ¿no? La responsabilidad de la lucha contra la corrupción y otros aspectos importantes también, ¿cómo se puede evaluar el trabajo de la doctora Ábalos? Creo que ha sido un trabajo que ha respondido, digamos, mínimamente bien a lo que ha sido situaciones estructurales complejas. No solamente estamos hablando de un ministerio público en medio de una pandemia, sino también estamos hablando de un ministerio público que desde el año 2018 está tratando de recomponerse, sobre todo de su Junta de Fiscales Supremos, luego de que hasta 3 de sus integrantes hayan sido destituidos por casos de corrupción entre los propios actores fiscales. En ese escenario, llevarse adelante una institución como la Fiscalía, más aún con un presupuesto que no llega ni siquiera a la tercera parte de lo que mínimamente necesita para funcionar, es absolutamente complicado. Y desde el Instituto de Defensa Legal también hemos podido evidenciar que en esta gestión han habido fiscales que están requiriendo incluso de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder ejercer su función, como es el caso, por ejemplo, del fiscal
José Domingo Pérez. En ese sentido, creemos de que la gestión de la doctora Zoraida Ábalos ha sido importante, pero lamentablemente no ha sido suficiente para Claro. los grandes retos, ¿no? Ahora, sin duda, ese va a ser un reto importante, fundamental de la doctora Benavides. Y de hecho también han habido una serie de críticas de un tiempo a esta parte, sobre todo desde que explotó, se dio a conocer el caso Lavajato, Odebrecht, en fin, que involucra una serie de políticos de todos los extremos o los puntos digamos, del espectro político en nuestro país. Han habido una serie de críticas al fiscal Pablo Sánchez, luego a Zoraida Ábalos. En fin, ¿cómo se debería actuar desde el Ministerio Público y ahora que va a asumir la doctora Liz Benavides Vargas la posición, la figura de la Fiscalía de la Nación frente a casos emblemáticos de lucha contra la corrupción? Porque si bien es cierto, el fiscal de la Nación, digamos, por ley, no debería involucrarse, inmiscuirse en las investigaciones que tiene cada fiscal, pues definitivamente debería llevar una batuta en el sentido de cuáles son las posturas y los principios, digamos, rectores del trabajo que se debería desarrollar desde el Ministerio Público. Creo que particularmente son 3 puntos los retos centrales en este tema que usted hace mención. Primero, mínimamente que lo que se ha avanzado sea algo a nivel del trabajo fiscal que no se vaya a retroceder. Es decir, lo que no podemos tener de aquí adelante es que grupos de investigación muy importantes como Lavallato, Lavajuez o el grupo relacionado con la investigación de actos de corrupción regional, no puede el apoyo que tiene de su propia institución reducirse, hablando de recursos personales, recursos materiales, independencia respecto de los coordinadores de cada uno de estos grupos especializados. ¿No? Exacto. Entonces, no podríamos tener noticias que vayan a evidenciar un deterioro de la actividad que hasta el día de hoy han estado realizando estos grupos. Lo que más bien tendríamos que tener son noticias de fortalecimiento a partir de las solicitudes de los coordinadores de estas especialidades para su trabajo. Ese como primer punto, ¿no? Y eso es algo central. Lo segundo, absoluta transparencia. Lo que últimamente viene pasando es que no se conoce con mucha claridad cómo es que internamente se manejan incluso los desencuentros institucionales entre los grupos de fiscales, ¿cierto? Entonces, la transparencia sobre las actas de la Junta de Fiscales Supremos, incluso, mire usted, a partir de cómo se elige al fiscal de la Nación. Dicho sea de paso, actualmente no tenemos un reglamento donde se identifiquen los criterios, es básicamente acuerdo entre la Junta de Fiscales Supremos y de hecho, esa también era algo que bueno, llamaba la atención finalmente que la señora Benavides Vargas haya asumido el cargo porque no es precisamente la más antigua de los fiscales dentro de esta Junta, que era básicamente cómo se desarrollaba la elección. Sí, hay unos criterios que tienen que ser, creo yo, objetivos, no necesariamente el ya me toca o es una persona nueva, es un criterio único para la elección. Pero eso va a ser importante que la actual fiscal de la Nación elegida pueda promover una reglamentación de esta selección. Otro criterio que es súper importante es que la Fiscalía pueda defender a sus fiscales. Lo que nosotros no solemos ver desde incluso sociedad civil es que los fiscales tienen un gran trabajo en el sentido de cuál es el objetivo, pero en medio de esa función incluso tienen que poner hasta dinero de su propio peculio para poder responder a las exigencias. Entonces, seguridad de fiscales, recursos digamos, humanos... Eso es un aspecto más de gestión, digamos, de administrar los fondos, los presupuestos, en fin, o en todo caso solicitar si eventualmente se necesita más, gestionar finalmente. Gestionar bien y gestionar internamente bien, ¿no? Hay distritos fiscales que no son unidades de ejecución. Y lo último, creo particularmente, es la Fiscalía de la Nación. Sería muy interesante que pueda tener sus planes institucionales también de acuerdo a cómo está el acceso a la justicia de poblaciones de situación de vulnerabilidad. Acaba de haber un encuentro de defensores y defensoras que reclaman no solamente delitos contra sus tierras, contra sus posesiones, sino sobre todo la demora en el procesamiento e investigación de los crímenes respecto de sus líderes. Entonces, el Ministerio Público debería, así como ha focalizado un interés particular en la violencia contra la mujer, hablar sobre los otros grupos en situación de vulnerabilidad que necesitan una respuesta mucho más pronta por parte del Ministerio Público, defensores, pueblos indígenas e incluso menores de edad. Muy bien, bueno, hay sin duda mucho trabajo por hacer, parafraseando un poco a César Vallejo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable.
Gracias a usted. A usted, buenas tardes. Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal, ha conversado con nosotros. Son las 3 de la tarde con 23.